buenas noches, bienvenidos a su programa Hablando con Elías. Yo soy Elías Cerulle y en esta semana, empezando con esta noche de hoy, vamos a tratar un tema que es de preocupación, no solo de la República Dominicana, sino de todo el mundo. Hemos dicho desde que empezamos este espacio con ustedes que nuestra mayor preocupación es el sostenimiento de la democracia. Las democracias, que son frágiles porque son participativas, que son débiles porque los actores somos electos cada 4 años y tenemos que reponer las deudas sociales que tenemos con la población, y esa es normalmente la tela de juicio. Hoy día tenemos un ejemplo exacto de dónde no queremos llegar. En el día de ayer, el mundo presenció la lamentable historia del pueblo venezolano. He leído en las redes sociales de la República Dominicana, en algunos chats privados, a gente hablando de la deuda que tenemos con el pueblo de Venezuela. Y yo debo decir que sí, que el pueblo venezolano siempre ha sido solidario, pero ha sido el pueblo venezolano. No fue Maduro, fue el pueblo venezolano. Y nosotros en República Dominicana y en todo el mundo, principalmente en el mundo latino, debemos estar muy atentos, muy observantes de que eso que está pasando en Venezuela no se convierta en una réplica en nuestros países. Nosotros sabemos que eso que pasó ayer y que ese gobierno que empieza en el día de ayer electo hasta el 2025 supuestamente, no es un gobierno que va a durar mucho. Es un mensaje claro al pueblo de Venezuela de que nosotros sabemos que pronto se restaurará la democracia en Venezuela. Pero la noche de hoy es para hablar de cómo ellos llegaron ahí, qué tenemos que hacer nosotros para no llegar ahí y qué opinamos nosotros de cómo ha ido derivando de democracia a dictadura. De una queja porque supuestamente había una corrupción política en Venezuela y ha terminado en una de las historias más tristes de una ex democracia de un país al que República Dominicana ama, quiere, respeta y agradece. Así que vamos a hablar de eso al regreso. Nos vemos en breve. Como les decía, después de las elecciones que pasaron ayer en Venezuela, nosotros en República Dominicana, usted, yo, todo el mundo, no importa qué partido seamos, debemos reflexionar, porque de las cosas, cuando pasan cosas como esa, uno debe pensar dónde se originaron, por qué existen y cuándo deben terminar. Hoy día el mundo latino, principalmente el mundo latino, porque entramos a esta época sin saber qué la originó en el tema financiero como está hoy, y hemos seguido comportándonos políticamente como que estuviéramos en otra época. Voy a tomarme unos minutos para tratar primero el tema financiero que está llevando a la debacle a los países latinos. Porque seguimos con la misma conducta de antes de 1971 a después de 1971. La pequeña diferencia entre esas dos fechas es que antes había una moneda fuerte en el mundo que se llamaba el dólar, que estaba respaldada por oro, como el peso nuestro estaba respaldada por oro. Cuando los genios financieros encontraron una manera de generar financialización que no necesitaba el oro, los Estados Unidos decidieron quitarle el respaldo al oro. Y a partir de quitarle el respaldo al oro, se convirtió esa moneda que antes tenía un valor en oro, por eso se llamaba la dominicana pesos oro, pasó a tener respaldo en el sistema fiscal y en el sistema de reservas local. Eso dio permiso a que los países empezaran a utilizar la impresión del dinero. Usted y yo debemos recordarnos de que en algún momento en el país se decía que había un presidente que cuando necesitaba dinero daba la orden de que imprimieran en la maquinita, era el decir popular. Hace falta dinero, impriman un poco más, porque ya no había un control financiero en el mundo que fuera a balancear el valor de eso que tú tenías en la mano como dinero con un respaldo en oro. Se convirtió entonces el respaldo en puros números financieros.
Por eso tú encuentras que gente dice, hemos crecido un tanto, hemos bajado un tanto, y uno no ve ni la bajada ni la subida, sino que uno ve que está todo más o menos igual. Porque al final dejamos de ser países que respaldamos nuestras riquezas en riquezas para ser países que respaldábamos nuestra moneda o nuestro dinero, nuestra papeleta, y entonces la respaldábamos en una historia numérica, en un papel impreso o en un cálculo financiero. Solo para que tengas una idea, los Estados Unidos perdieron entre 1971 y el año 2016, que es cuando la medición a la que tuve acceso como estudio presentó la valoración del dólar, el dólar perdió 90% de su valor entre el 1971, último año que el dólar estuvo respaldado por oro, y el año 2016, año en que el dólar ya venía respaldado por números, cálculos y por el respaldo de los ciudadanos estadounidenses en el pago de sus impuestos. ¿Qué tiene eso que ver con Venezuela? Todo. Porque a partir de esa realidad, cuando mentes extremistas que les encanta el control unitario de la política, la centralización de todo el poder y del mando, se dieron cuenta de que venía una desvaloración del sistema financiero, empezaron entonces a generar un producto de queja en la ciudadanía por la ausencia de respuesta por parte del gobierno. Porque de repente habían acciones que parecían de riqueza, pero que no terminaban derramándose en la población general. Y entonces se empezaron a generar estrategias de odio, estrategias de culpabilidad y estrategias de quejas que llegaron a lo que vamos a ver en este video, en unas elecciones ayer que solo me recuerdan las elecciones entre el presidente Joaquín Balaguer y el almirante La Jara. Vamos a verlo en este video en este momento. Nicolás Maduro dirigirá el país para el periodo 2019-2025. Esto es lo que ha salido de las urnas este domingo. ¡Volvimos a ganar! ¡Volvimos a triunfar! Los colegios abrieron a las 6 de la mañana hora local y cerraron después de 12 horas. Los comicios contaron con un plan de acompañamiento internacional con 150 participantes de todo el mundo. Según los resultados oficiales anunciados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Nicolás Maduro ganó con el 68% de los votos. Con un total de 8.603.936 de votos válidos, podemos decir: Nicolás Maduro Moros con 5.823.728 votos. Henry José Falcón Fuentes, 1.820.552. Al conocer los resultados, Maduro apareció ante sus simpatizantes para agradecerles por reelegirle como presidente, pese a los obstáculos y desafíos que enfrentaban. De la historia, enfrentado a todos los retos y desafíos, somos la fuerza de la historia convertida en victoria popular permanente. El presidente reelecto de Venezuela condenó la presión por parte de algunos países regionales e internacionales, especialmente Estados Unidos, que cuestionaban la legitimidad del proceso. Les acusó de falta de entendimiento sobre la voluntad del pueblo venezolano. La desesperación cunde en esos escenarios y no tienen la mínima capacidad de interpretar y entender el mensaje que está enviando el pueblo de Venezuela. No tienen la mínima capacidad de diálogo. Su única capacidad es barrer, amenazar. El mayor bloque de la oposición decidió boicotear las elecciones. El único candidato opositor, Henry Falcón, desconoció el proceso electoral y exigió convocar nuevas votaciones para octubre o diciembre próximos. Que no reconocemos este proceso electoral como válido, como cierto, como realizado. Para nosotros no hubo elecciones. Hay que hacer nuevas elecciones en Venezuela.
Maduro prometió impulsar la economía venezolana. Además, aseguró que seguirá los programas sociales para difundir la igualdad y la inclusión social. Bueno, ya vimos un poquito de cómo fue eso ahí. Ellos ufanadamente dicen que ganó con un 68%, así fue aquí también, lo cual quiere decir que es el principio del fin. Porque cuando los gobernantes en democracia desconocen que la democracia es participativa, que es para accionar en favor del pueblo, tú no te puedes presentar frente a la población con una cara dura como que tú no sabes lo que está pasando con tu país. Para algunos dominicanos que no recuerdan muy bien, Venezuela solía ser el país con menos emigración del mundo latino, porque era un país con tantas bondades internamente que era más probable que alguien fuera a Venezuela que alguien saliera, a menos que fuera de paseo. El venezolano, una persona orgullosa de su patria, era alguien que solía quedarse en su país. Salir quizás a estudiar, pero con ansias de volver. Lo que ha provocado esta realidad de la exdemocracia de Venezuela y esta forma de gobernar propia de ellos, que ni siquiera llega a dictadura, porque ni siquiera lo acaban de admitir, es un más bien desorden de gobierno que tienen en Venezuela ahora mismo, que aunque hoy día quieren manejar el tema antiyanquismo, una moda totalmente pasada. Estos no son los mismos tiempos cuando se levantaban aquellos discursos entre yanquis, derecha e izquierda. Ni siquiera los izquierdistas dominicanos pueden venir a hacer con legalidad un respaldo a este desastre de Venezuela, porque este equipo que ha subido ahí viene desde el militarismo con Hugo Chávez y han dejado a este caballero hoy de nuevo electo presidente en eso que pareció ser unas elecciones para que desgobierne a un país que es originalmente rico, que debería trabajar por el bienestar de la mayoría y no por el desorden que están. Y yo cito eso de esa manera porque quiero tratarles a ustedes. El tema de Venezuela es de Venezuela. Sí, pero ¿y qué pasa con los venezolanos que tenemos en República Dominicana? ¿Qué pasa con los venezolanos que a raíz de esta realidad que les cambió el país de un día para otro, porque salieron desde el ambiente de sentirse asqueados, sentirse avergonzados de la clase política en aquel momento, y surge un Chávez para venir a limpiar un estado ingobernable que había ya, por lo menos en la actitud de aborrecimiento por parte de la población, que originalmente inclusive sube apoyado por las clases sociales y por todo el mundo, y después entonces empiezan a aparecer los pajaritos que hablan y las señales súper divinas, y de repente Bolívar le empieza a hablar desde la tumba y se convierten en los héroes eternos de un país que había decidido ser democrático, y que entonces surge esta realidad nueva de Venezuela. Miren qué pasa. Lo que pasa es que cuando un país tiene democracia, tiene una debilidad en el tema justicia. Tiene una debilidad porque alguien con suficientes habilidades y con suficiente dinero puede trastornar la democracia y utilizarla a su favor. Porque estos que hoy gobiernan Venezuela se presentan ante el mundo como este noticiario que acabamos de ver ahí, como que fueron electos con 150 observadores. Cuando la OEA y todo el mundo ha dicho que ahí no debe haber elecciones, ellos buscan 150 extranjeros que supuestamente fueron a ver eso y hacen ver como que todo fue normal. Usted y yo sabemos que no es normal. Y si usted se quiere hacer el loco, es problema suyo, no problema mío. Porque yo no puedo permitir, mientras vida tenga, que República Dominicana se incline hacia allá. Pero si nosotros no entendemos qué llevó a Venezuela allá, no entendemos qué nos puede llevar allá un día. Porque eso no surgió de ahora para ahorita. Eso viene con la explicación que te acabo de dar, la derivación del valor de la moneda, la distracción de riquezas reales, el sufrimiento de una mayoría de la población ante la ausencia de medidas democráticas de desarrollo, ausencia de oportunidades, ausencia de valores agregados en la calidad de vida y de repente la manipulación por parte de maestros de la tergiversación de verdades, y entonces surge desde la población una ansiedad que solo encuentra cómo repararse cuando hace una elección ante una falsa esperanza como surgió
en aquella vez el chavismo. Y hay que decir que por lo menos Chávez era un hombre con ideales. Pero Venezuela, usted y yo sabemos hoy día que no se sabe para dónde va. Si nosotros fuéramos a medir y a pensar hacia dónde van nuestros hermanos venezolanos, no sabríamos a dónde va. Y yo sigo diciéndole a los amigos periodistas y a la gente que publica y a los propios colegas diputados y diputadas que defienden el régimen, que si es tan bonito que se vayan a vivir para allá. Que si están tan atraídos por los logros, me escribió uno, es que ellos han sacado a 1 millón de la pobreza. Sí, claro, porque lo han sacado de Venezuela. Están viviendo en República Dominicana, en Panamá, en Estados Unidos, en Perú. Están fuera de allá, entonces le da un número menos. Pero nosotros sabemos que Venezuela está en un desastre financiero, que no es culpa de los Estados Unidos, eso es mentira. Eso es culpa de querer violar todas las reglas de juego para poner las reglas de juego a su favor. Es como usted ir a un casino a jugar, que yo no juego, pero los que van, y usted ser el mismo que reparta los naipes y usted es el mismo jugador. Esa es la democracia supuesta que quieren presentarnos que hay hoy día en Venezuela, donde el presidente elige la fecha, donde van a haber elecciones, elige al contrincante, mete preso a los que pueden tener algún nivel de proyección, tienen a López ahí destruido, psicológicamente invadido, porque son unos cobardes además, y lo tienen ahí hecho un desastre el pobre, y entonces limitada a la oposición, entonces sí vamos a competir el día y la fecha que a mí me conviene, y desafían el mundo, pero no es porque son guapos, no, pero para nada, hermano. Usted lo va a ver, acuérdese de Noriega en Panamá. Usted va a ver a esa gente corriendo. Decía un amigo mío militar que van a morir desnucados, pero no porque nadie le quite el cuello, sino porque se van a dar con la bota desde atrás con el taco, de la velocidad cuando van corriendo adelante. Valor es hacer las cosas bien, no mal. El que se vale de las armas para hacer las cosas mal no es porque es valiente. Valiente hubiera sido presentar programas de gobierno, seguir gobernando en democracia, no cambiar las reglas de juego y seguir ganando, pero en democracia, no en esa cosa que se han inventado. En ese desastre que hoy tiene al mundo invadido. Los venezolanos, que los vengo conociendo desde que eran muy muchachos, son gente orgullosa de su país, que les vale con gloria la patria venezolana y que quieren volver a su país, que quieren regresar a su patria. Nos vamos a ir a comerciales, pero antes vamos a ver un video de lo que fue Venezuela y de lo que ya no será Venezuela. Para que tú y yo entendamos eso. De hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. De esta manera, un 5 de marzo, luego de las 4 de la tarde, se confirmó la muerte del presidente Hugo Rafael Chávez Frías. El entonces vicepresidente de su gabinete le anunciaba al mundo entero el fallecimiento de quien era nombrado como el comandante en jefe. ¡Tú no estás muerto, hermano! ¡Tú vives en mi alma! ¡Te queremos! ¡Que paz descanse, que el Señor te tenga la gloria! Chávez, ¿por qué te lo llevaste, Dios mío? ¿Por qué te lo llevaste? Las calles de inmediato se abarrotaron de personas y seguidores se apostaron a las afueras del hospital donde estuvo internado en los últimos días de vida. Los medios reflejaban la información a nivel mundial. Interrumpimos nuestra programación. Hugo Chávez ha muerto. Lo acaba de anunciar el vicepresidente de Venezuela. A morte do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, foi anunciada há pouco mais de 1h30 em Caracas. El líder más influyente de los últimos años en América Latina está muerto, poco después de ganar su última elección. Hello to Venezuela's president, Hugo Chávez, has died at the age of 58. Los líderes internacionales más cercanos también se pronunciaron de inmediato. La muerte del líder de la revolución bolivariana, como se hacía llamar, poco a poco fue asimilándose por sus seguidores y partidarios y de inmediato fueron anunciados los actos fúnebres de los presidentes, familiares y amigos confirmando su asistencia.
El 6 de marzo se realizó el traslado del cuerpo del mandatario con una caminata multitudinaria desde el Hospital Militar hacia las instalaciones de la Academia Militar. El día siguiente se convoca una sesión en el Parlamento venezolano para el 9 de ese mismo mes, incluso la misma semana. Ese sería el día en que Maduro, por ser vicepresidente, asumiría como mandatario encargado ante la Asamblea Nacional de su país, que en cuestión de no más de 30 días debería convocar a elecciones. A proceder a la juramentación de Nicolás Maduro Moros ante esta Asamblea Nacional y ante los diputados y diputadas, ante el pueblo, ante el poder popular, ante los poderes, ante los compañeros de otros países que han venido a nuestro país, sin ningún tipo de duda que lo que estamos haciendo se corresponde con el deber. Juro, a nombre de la memoria heroica de nuestros pueblos indígenas, de Guaycaipuro, de nuestros libertadores, el más grande de ellos, Simón Bolívar, de Ezequiel Zamora y su ejército de desarrapados, juro Tan solo 2 días después se realizaron los actos velatorios con todos los jefes de Estado que decidieron viajar a Caracas para un último adiós. Y hoy creo haber entendido todo esto. Tu alma es tan infinitamente inmensa que este cuerpo te quedó pequeño. El 9 de marzo, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció comicios presidenciales para el 14 de abril del 2013. El mismo 10 de marzo, una vez conocida la fecha de las elecciones, Enrique Capriles Radonsky anuncia su participación en estas sobrevenidas presidenciales. Yo le quiero hoy decir a nuestro pueblo, desde aquí adentro, aferrado a Dios, que es en lo que yo creo. Yo voy a luchar con ustedes, con todos ustedes. Yo no voy a... Nicolás, yo no te voy a dejar el camino libre, compañero. Vas a tener que derrotar... Como pudimos ver, esa fue la última etapa del chavismo. Junto con Chávez se muere el chavismo y surge esto que tenemos hoy día. El llamado a los pueblos de América Latina, si bien es cierto que debemos respetar la soberanía de los pueblos, es eso lo que debemos respetar. Es la soberanía de los pueblos que han sido respetadas. Pero nosotros en República Dominicana tenemos que estar claro que ahí hay un pueblo hermano que está sufriendo. Y que lo que está pasando en Venezuela debe terminar en América Latina ya. Que ese populismo equivocado no debe gobernar a ningún país de América Latina. Que hay que establecer reglas de oportunidades, no reglas de reparticiones. Las reparticiones son de los grandes delitos que estamos cometiendo en América Latina. El gran delito de Venezuela hoy día ha sido quitarle a las masas productivas la oportunidad de ser productivas. El pueblo venezolano nunca fue un pueblo de darle lástima a nadie, un pueblo orgulloso, un pueblo de gente preparada, trabajadora, luchadora. Y ahora ha cambiado a ser un pueblo en que todo el mundo quiere tener un cheque del gobierno. Porque si no estás con el gobierno, tienes una triste vida la que te espera. Qué pena que esa sea la realidad de ese país hoy día. Nosotros debemos de entender que eso tuvo un origen. Y al regreso de la pausa yo quiero que volvamos al origen, porque conociendo cómo otros llegaron donde tú y yo no queremos llegar, nosotros podemos estar atentos para no caminar el mismo destino. Les había dicho antes de la pausa, quería trabajar con ustedes un poquito sobre el origen. La vida económica que vive el mundo hoy día tiene males. Males que, si no se les encuentra la solución, si los países no tomamos decisiones más a fondo
y dejamos de simplemente hablar bonito y decir que todo va bien y no cogemos las cosas en serio, se van a convertir en un problema con el tiempo. Porque la mayoría de la gente, principalmente en países como nosotros, la gran mayoría no está viviendo la abundancia de un país. Y hoy día el mundo directamente, porque al nosotros seguir el paso de los Estados Unidos y despejar el respaldo que tenía en oro nuestra moneda para respaldarlo en el dólar y el dólar venir con un proceso continuo de desvalorización y además el deseo de muchos dominicanos o de algunos que manipulan con intereses financieros la realidad dominicana de mantenernos con una moneda alegando que es patriótico pero que no tenemos control sobre ella, nos estamos poniendo a 5 males principales que el mundo sufre en materia financiera. Primero, la globalización. La globalización hizo que los trabajos que antes teníamos en un país desaparecieron, porque ahora van al país donde ese producto se puede producir con un menor costo laboral y con menos cargas laborales y con menos riesgos laborales. Y entonces ya tú recibes el producto terminado sacrificando la realidad dominicana de la necesidad de manos de obra. Por ejemplo, si usted y yo nos recordamos, hace 10 años teníamos un auge de la zona franca y después un desplome que inclusive el gobierno, en ese momento del presidente Fernández, tuvo que hacer una inversión para rescatar a la zona franca, que creo que andaba por los 1.200 millones de dólares aproximadamente. Esa globalización de repente encontró, por ejemplo, aquí había una empresa, Productos Maya, que fue desalojada del mercado porque vinieron unas personas de Guatemala que producían allá, traían su producto aquí y de repente compitieron con una empresa local que deshizo la realidad dominicana. Entonces, ese mal va a seguir existiendo. Entonces, nosotros como gobernantes en el país debemos analizar cuáles son las estrategias para que esa globalización no nos destruya la mano de obra. Ese era el enemigo anterior, que sigue existiendo hoy, pero es el más viejo de los enemigos. Hay un segundo enemigo altamente peligroso, que si bien por un lado trae comodidad y trae seguridades, también es cierto que por otro lado presenta grandes riesgos, que es la tecnología, sumada a la robótica. Lo que tú estás viendo hoy día cada vez más es más simple hacer cosas que antes tú necesitabas que personas lo hicieran. Hoy día en algunas farmacias y supermercados en Estados Unidos de manera principal, ya no existe el cajero que te despacha. Tú llegas con tu funda, hay unas cámaras de seguridad, tú pasas los artículos por la máquina, un lector los lee, pones tu tarjeta, pagas y te vas. Ahí antes trabajaban 3 personas, uno en cada turno. Si era un supermercado que trabajaba, una farmacia que trabajaba 24 horas, ahí hay 3 personas menos. De manera que la tecnología hace que hoy día tú puedas desde tu computador o tu celular hacer depósitos bancarios, pagar facturas, resolver tu tema financiero. Ahí hay empleados que no están. La robótica hoy día ofrece que en el tiempo corto, o sea, en corto plazo, va a tener asistentes de médicos que van a sustituir enfermeras, va a tener personas atendiendo en diferentes lugares que en vez de personas van a ser robots y esa persona que hoy está ahí, mañana no estará. Entonces hay una crisis por venir que va definitivamente a afectar el bolsillo de mucha gente, principalmente la gente en el proletariado, en el asalariado de menores ingresos. Es el segundo enemigo. El tercer enemigo, que es un enemigo muy poderoso, es lo que en economía hoy día se llama la financialización de la moneda. La producción continua de billetes sin respaldo, que está haciendo que la brecha entre ricos y pobres se vaya extendiendo todavía más. Porque los sectores de la burguesía antes luchaban por el poder del oro, hoy luchan por el poder del control político de la economía. Y producen dinero en la medida de sus objetivos financieros y eso va distanciando, pero no solamente distancia a la clase rica
de la pobre, sino que arrastra a la clase media que estaba aquí en el medio, la va arrastrando y la va acercando más a la pobreza que a la riqueza. Por eso hay tantas modalidades donde la gente trata de tener 2 empleos, 3 empleos, de involucrarse en otros niveles de producción de dinero para tratar de completar sus responsabilidades mensuales. Esta financialización la podemos ver en República Dominicana. En el año 2012 el dólar estaba al 42. El dólar hoy está al 49.48. Estamos pagando 7.48 pesos más por el dólar que lo que estábamos pagando antes. Hemos crecido financieramente, pero si tú y yo calculamos cuánto tú ganabas en pesos dominicanos en el año 2012, por poner una medición de una estadística que tengo, y cuánto ganas hoy, puede que ganes más en pesos, pero ganas menos en dólares, y donde quiera que tú vas, el carro, el supermercado, todo está dolarizado, entonces tú tienes menos poder adquisitivo, aunque tengas más papeleta. Pero todo eso, sumado a el desconocimiento financiero por parte del proletariado y de la clase media, hace que la ignorancia financiera nos haga cometer errores constantes. Eso, dentro de la finalización, sumado a la realidad nueva de todos los impuestos, de cómo se maneja con la tecnología de hoy día, la Dirección General de Impuestos es más capaz de conocer las realidades, entonces se ha convertido el impuesto en una tarea que y yo te lo recomiendo mucho, búscate un asesor financiero para que te ayude a entender cómo se manejan los impuestos hoy día y tú puedas cumplir con ese renglón que nos corresponde a todos los ciudadanos, pero que definitivamente es una nueva realidad. Ahí tenemos 3 enemigos: globalización, tecnología con robótica, financialización con impresión de moneda y la destrucción de las clases. El cuarto, que es el que aprovechan las clases políticas extremistas, es la cleptocracia, la corrupción dentro de la democracia. Esta acción continua del actor político que entiende que la escalera del ascenso financiero es a través de la corrupción, le está dando pautas a los extremistas de generar un odio poblacional y que empiezan con el título: los partidos políticos, la partidocracia está en peligro, está a punto de desaparecer, pero es porque están preparando entonces medidas extremas para sustituir la política actual. Y yo quiero que ustedes sepan, mis queridos amigos televidentes y amigas televidentes, que en las crisis los más ricos son los que mejor les va. Que no te creas el cuento de que un cambio radical va a mejorar la pobreza, eso no es verdad. Siempre los más ricos van a aprovechar la crisis, hasta que le toque, como le tocó a un banco venezolano hoy día, que cuando los otros empresarios gritaban, este banco defendía el régimen. Ahora vino el régimen y le dio al banco. Ahora está gritando el banco, pero no encuentra eco. Porque aquellos amigos, y hay una historia que ha circulado en las redes sobre amigos que llamaban a estos empresarios banqueros, y estos empresarios siempre decían que no era así, que no era así, que no era así, y ahora estos banqueros llaman a los amigos y los amigos le dicen: ya no hay nada que hacer, se te ha hecho muy tarde. Esa cleptocracia, esa corrupción invadida en la democracia, ese deseo de ascender sin crecer financieramente, sin aportarle al Estado, sin ser empresario, sin ser productivo, y de repente tú encuentras a políticos que no tenían nada y hoy lo tienen todo y tú no tienes una explicación de desarrollo empresarial, entonces eso se convierte en un discurso que va minando las bases de la democracia y empieza la población a buscar una nueva opción, una salida a esta realidad putrefacta que exageradamente nos venden, en vez de colocar medidas institucionales dentro del país para que la justicia se ocupe de esas cosas, empezamos a buscar una salida
como la buscó nuestro hermano país Venezuela y que hoy lamenta muchísimo. Ese es el cuarto enemigo. El quinto enemigo, que puede pasar por desapercibido, es que hubo una época hasta los 1980 donde hubo de repente un golpe de prosperidad. Aquella época de los famosos baby boomers, personas que heredaron de alguna manera la riqueza producida por sus padres en una economía en auge y que de repente se convirtieron en personas con mucho dinero y estilos de vida espectaculares, pero que no pudieron absorber el golpe del cambio de la moneda en oro hacia el papel sin valor. Entonces le dejan una imagen a las nuevas generaciones de que aquella vida hay que alcanzarla, pero que hoy ya es diferente y no es tan simple. Entonces, cuando los países en Latinoamérica, porque yo te estoy hablando de estos enemigos en países desarrollados, en nuestros países que no hay educación financiera, todo el mundo cree que todo está igual, la gente cree que lo que pasaba en 1980 pasa hoy en el año 2018, que los que hacían cosas en aquel tiempo y salían bien, las pueden hacer hoy y saldrán bien, y desconocen la ley de lavado de activos, desconocen las nuevas medidas de impuestos sobre la renta, las nuevas reglas de la negociación transparente, y de repente se encuentran en un mundo que creen que es que no lo deja avanzar y empiezan a buscar culpables. No entienden, y un país que no se desarrolla financieramente en educación, entonces termina produciendo una cantidad de profesionales que no encuentran trabajo, no se dan cuenta que aquella promesa de que estudia, ve a la universidad, saca buenas notas, que vas a conseguir un buen trabajo, es una promesa falsa, que no existe hoy día la capacidad de darle. Señores, pero el mejor ejemplo lo tenemos en los médicos. Se gradúan miles de médicos, aceptan a unos cuantos. ¿Y tú sabes cuál es la excusa? Oye, ¿cuál es la excusa? No tenemos plaza. ¿Y cuándo se enteró la acción de salud en República Dominicana, para no decir que una institución solamente, de que ya no necesitaban más médicos, que esperó que esos miles de estudiantes se graduaran de medicina y ahora andan buscando trabajo de secretaria, de asistente, de cualquier cosa? Porque el Estado no estuvo a tiempo, porque no tenemos un país realmente que tenga una estrategia nacional incluyente, que tenemos una estrategia nacional de desarrollo general, pero que no es incluyente. Y la prueba es que este año dejamos afuera miles de muchachos y de muchachas que se graduaron de medicina. Todas esas cosas se van convirtiendo en detonantes que un día se convierten en la esperanza a través de una acción extremista. Esa es la preocupación que yo te quiero traer a ti. Cómo tú y yo vamos a cuidar más esta república en la que tú y yo hemos vivido, de manera que nuestros hijos la puedan ver. Porque tú sabes cuál es una de las cosas más tristes del tema venezolano hoy día. Que la mayoría de los que están corriendo fuera de Venezuela no son los que provocaron la crisis. Son los hijos de las mujeres y de los hombres que no supieron sostener la democracia en Venezuela. Que hoy están pagando y están teniendo que emigrar a otros países. Que están saliendo a buscar esperanza en una tierra que no es la de ellos y que tienen que aguantar humillaciones, vejámenes, maltratos. Vamos a ir a una pausa, pero al regreso yo te quiero dejar algunas notas de esperanza para ese pueblo de Venezuela. Nos vemos en breve. Al terminar el programa de hoy, espero haberte dejado mucha preocupación. La responsabilidad de sostener democracia es de todos los dominicanos y dominicanas. Nosotros tenemos que mirarnos en el espejo. No es solamente criticar al venezolano, que han venido, que nos han quitado trabajo. Tiene que haber una respuesta de esperanza. Porque si es verdad que nosotros podemos decir, y tú escuchas, como dije al principio, a periodistas, a políticos, hablar de la hermandad del pueblo venezolano con la República, entonces es tiempo de que la República sea hermano de las venezolanas y de los venezolanos.
nosotros tenemos que entender que esa patria está en una crisis y que esos hermanos de ese pueblo necesitan ser entendidos por el mundo, porque ellos por sí mismos todavía no han podido organizar, y con justa razón, una oposición suficientemente fuerte como para devolver la rueda a un Estado de derecho y a un Estado democrático. Yo felicito al presidente de la República, el presidente Danilo Medina, cuando rechazó ser parte del diálogo. Ya ahí no hay que dialogar. Lo que hay que decirle a Venezuela es que nosotros no estamos de acuerdo con eso. Que ellos tienen que volver a reglas de juego claras, a una democracia realmente establecida y a una participación completa. Que ni el dinero, ni las armas, ni el narcotráfico, ni el abuso pueden continuar en Venezuela dirigiendo el país. Pero mientras tanto, aquí en República Dominicana, usted y yo tenemos la responsabilidad de defender esta patria, de defender esta democracia. Y no hay que defenderla con las armas, no hay que irse a la extrema ni derecha ni a la izquierda. Es por el mismo centro que tenemos que continuar. Es creando un país de oportunidades, es organizando mejor a la República Dominicana, es evitando que se gradúen estudiantes de carreras donde no tienen espacio. Hay que orientar mejor el país, hay que involucrarse mejor con las clases medias para evitar que se conviertan en la clase pobre y ayudar a la clase pobre a que crezca en oportunidades hacia la clase media y hacia la clase rica. Es empezar a educar al país en una educación financiera. El mundo de hoy no lucha por ideales. Y si no me crees, pregúntale a alguien de otro partido que no sea el mío cuáles son sus ideales. Pregúntale a los candidatos de mi propio partido con qué ideales estamos defendiendo al país. Pregúntale a los del Partido Reformista. Pregúntale a los partidos emergentes. El mundo de hoy es un mundo financiero. Es un mundo donde la clase política tiene la responsabilidad de brindarle oportunidades a todo el país, a los ricos, a la clase media, a los pobres y a los marginados. Es tiempo de producir un cambio en República Dominicana, un cambio de actitud y un cambio de visión. Y ese era mi mensaje para ti en la noche de hoy. Que tengas una muy buena noche, que descanses y que Dios los bendiga. Buenas noches.